amantes de los libros en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por Internet. Mi don es la comunicación y mi misión, sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de la historia detrás de los libros. Nos sentimos muy complacidos de volver a verlos y de acompañarlos cada semana con una novedad historiográfica de Iberoamérica. Ya somos una comunidad de 2K, es decir, 2.000 suscriptores orgánicos de todo el mundo que están interesados en investigaciones históricas que trascienden las aulas universitarias y se toman las librerías. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Entre 1908 y 1909, el militar británico Thomas Whiffen se estableció en el Putumayo, Amazonas colombiano, con el fin de desarrollar investigaciones sobre poblaciones indígenas de las que poco se sabía, pues estaban al margen del proceso desarrollista de la época denominado como modernidad. No sería sino hasta 1915 que la editorial Constable and Company de Londres publicaría sus relatos brasileños y colombianos de las tribus Boro y Huitoto, bajo el título El Amazonas Noroccidental, notas de algunos meses vividos entre tribus caníbales. Conscientes de la importancia que esta fuente documental reviste para los historiadores y los antropólogos del mundo indígena en el siglo XX, los reconocidos investigadores Roberto Pineda Camacho y Felipe Cárdenas Arroyo se dieron a la tarea de transcribir la obra de Thomas Whiffen y elaborar un estudio preliminar que publicaron recientemente con el sello editorial de la Academia Colombiana de la Historia, institución a la que le agradecemos todo su apoyo para elaborar esta reseña. El libro de Thomas Whiffen, El noroeste amazónico, unos meses entre tribus caníbales, es sin duda, a mi parecer, un clásico de la etnología amazónica, junto con otros dos textos de Koch-Grünberg y de Preuss, que todos se realizaron a principios de siglo. La región del interfluvio del Caquetá-Putumayo, que nos describe Whiffen, fue una región relativamente aislada hasta finales y principios de siglo, cuando llegaron los caucheros. Era una zona densamente poblada, se calcula sus comunidades indígenas entre 50.000 y 100.000 personas que hablaban diferentes lenguas, pero que tenían hasta cierto punto una forma de organización social común. Malocas, sistemas de roza y quema, etc. Esta región, a pesar de que había sido reconocida parcialmente por algunos viajeros que surcaron el río Putumayo o algunos viajeros que atravesaron el río Caquetá, era sin embargo prácticamente desconocida en el hinterland. El gran valor del trabajo y de la etnografía del joven capitán Whiffen, que llega aproximadamente unos 33 años a la región, es que nos describe el interior del interfluvio y lo describe sistemáticamente a partir de su propia experiencia de vivir la región, y él nos dice vivir incluso en unas malocas indígenas. Entonces su libro es una verdadera etnografía regional que contrasta con algunas otras etnografías que se van a hacer posteriormente, que son más bien de zonas particulares, y nos da un mapa general de la región que por primera vez nos aparece como una área cultural, un campo etnológico común en diferentes aspectos de su organización económica, política, sus prácticas cotidianas, sus formas de decoración, sus creencias religiosas, también sus prácticas de antropofagia ritual, etc. Sienta, a mi parecer, las bases de la etnología de esta región y sigue siendo, de otra parte, el trabajo de conjunto hasta la fecha único y excepcional que comprende a todos los grupos, sin perjuicio, obviamente, de otros investigadores que han trabajado recientemente en la zona. El libro de Thomas Whiffen se puede considerar uno de los clásicos de la antropología colombiana, muy poco conocido porque fue publicado tan solo una vez en Estados Unidos y en Inglaterra simultáneamente en el año de 1915.
y en todos los 107, 108 años recorridos desde entonces nunca se tradujo. Apenas ahora hemos hecho una traducción al español, existe una de hace unos pocos años al portugués también, pero la primera versión española es esta que publica la Academia Colombiana de Historia y que hemos trabajado conjuntamente con Roberto Pineda Camacho. Es un clásico de la antropología como tantos otros y realmente merecía estar en español para que tuviera un alcance mucho más amplio dentro de nuestro gremio de estudiosos, y no solamente dentro del gremio de estudiosos, sino también para el público general que esté interesado en este tipo de temas. Wipffen no era un antropólogo, no era un científico, era sencillamente un soldado, pero un soldado muy interesado en las ciencias naturales y estaba fascinado con la obra del gran Alfred Russel Wallace, el explorador del Amazonas, que estuvo incluso en Colombia en el año de 1853 y escribió su gran obra sobre el Valle del Amazonas. Ese libro le causó mucha impresión a Wipffen y a raíz de ello decidió viajar y venir al Amazonas colombiano, y por eso estuvo acá. Él trató de moldearse un poco según los grandes exploradores de la época, porque como dije, él no era un científico, pero los leyó a todos y los leyó profundamente y con mucho cuidado y aprendió de esas lecturas y trató de hacer su exploración más o menos siguiendo los pasos que estos grandes exploradores siguieron. El Amazonas noroccidental, notas de algunos meses vividos entre tribus caníbales del capitán Thomas Wipffen, está compuesto por 20 capítulos, 8 apéndices y un listado bibliográfico de las obras citadas por el militar viajero. La fuente primaria analiza la topografía, la hidrografía y la orografía de los territorios explorados, hace una descripción de los climas, estudia los animales, las aves y las flores, explica las particularidades de las viviendas indígenas, la vida cotidiana y las lenguas de los lugareños, y todo ello en consonancia con la mirada etnográfica de inicios del siglo XX, para la que elementos como las razas, los comportamientos, las actividades y el arte ocupaban un lugar central. Adicionalmente, el libro posee un aparato crítico compuesto por múltiples referencias bibliográficas en español e inglés que versan sobre el Amazonas, el sur de América, la antropología y la riqueza de la fauna y la flora de nuestro territorio. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes del libro El Amazonas noroccidental, notas de algunos meses vividos entre tribus caníbales, del militar británico Thomas Wipffen, editado por Roberto Pineda Camacho y Felipe Cárdenas Arroyo. Los editores de esta valiosa fuente primaria nos cuentan sobre el ejercicio de transcripción y estudio preliminar. Como Wipffen, desde el siglo XVIII hasta muy entrado el XX, fueron muchos los viajeros franceses, ingleses, alemanes y norteamericanos que transitaron por el territorio colombiano, compartieron con los indígenas e hicieron descripciones de sus tradiciones, formas de vida, arquitectura, medio ambiente, condiciones de salud, rituales, fiestas e incluso del potencial económico de sus espacios geográficos para la explotación de recursos naturales por parte de los imperios europeos. Algunos de quienes hemos reseñado en nuestro canal han sido Elise Reclus, Joseph de Vretz y Jorge Sogler. No obstante, el valor agregado de la obra de Thomas Wipffen fue haber elaborado descripciones en un momento crítico para las comunidades indígenas del Amazonas a inicios del siglo XX, la despiadada esclavización a la que lo sometió la Casa Arana. Llega en un momento bastante complejo, que es la presencia de las caucherías de la Casa Arana, que estaba había sometido en cierta forma, o había sometido a la esclavitud a las poblaciones indígenas y que había provocado un descenso muy considerable de la población. Él nos dice, ya para terminar, que solamente al final de su viaje se percató de esta situación y un informe que él prepara para el Foreign Policy servirá como punto de referencia para la apertura general de la investigación del Putumayo, que llevaría a Sir Roger Casement a denunciar esta situación y que crearía un gran impacto por el genocidio que estaba haciendo la Casa Arana en su momento.
El apartado textual de la obra del capitán Wipfli tiene un potencial inigualable para la historia ambiental del Amazonas, pues contiene descripciones de micos, ainos, peces, dantas y jaguares, entre otros animales. También puede ser aplicado a la historia de la música de los pueblos originarios, dado que narra ritmos, sonoridades y musicalidades. Analiza composiciones y destaca la importancia de algunos instrumentos. Asimismo, tiene potencial para la historia de la familia y del parentesco, ya que aporta valiosos datos sobre el matrimonio, la monogamia, la poligamia, los hijos y las responsabilidades sociales dentro de las tribus Boro y Witoto. Todas estas contribuciones la convierten en una fuente muy especial. Wipfli, por ejemplo, describe obviamente los grupos indígenas y lo hace muchas veces en gran detalle, en cosas supremamente interesantes, la vida dentro de la maloca, cómo se prepara la comida, todos estos detalles, cosas que no existen hoy en día, que están totalmente perdidas. Describió las plantas, era muy cuidadoso mirando las plantas y sus usos por parte de los nativos, y también los animales y los usos que los indígenas hacían de esos animales. Hoy día eso es supremamente importante porque es un registro histórico, botánico y de la fauna, que para nosotros como investigadores y para Colombia como país es supremamente importante conocer. Uno de los grandes valores agregados de esta edición en español, recientemente publicada por la Academia Colombiana de la Historia, es el acervo fotográfico que sustenta y reitera los análisis sobre la vida cotidiana indígena amazónica a través de escenas como reuniones públicas, retratos de mujeres, niñas y niños y registros de artefactos. Incluso se observa al capitán Wipfli en taparrabo como un ejercicio de introducción del europeo a las dinámicas de las comunidades para ser aceptado. El libro de Wipfli, justamente por lo que él no era un científico, es un libro escrito de manera vivencial y eso lo hace muy atractivo. Lo hace atractivo porque es para mucho tipo de lector y para muchos niveles de lectura, no solamente para los científicos. Y es un documento histórico, por supuesto, porque ocurrió a comienzos del siglo XX. De modo que nosotros pensamos que este trabajo es importante para Colombia. Está bien ilustrado también, con fotografías, muchas de ellas no tomadas por él, pero que él asumió la autoría de esas fotografías y por ello ha sido bastante criticado, muchas veces con razón, otras veces digamos que un poco no tan equitativamente. Pero él también hizo su aporte, él también tomó sus fotografías y el libro con esas ilustraciones muestra cómo era el interfluvio entre el Putumayo y Caquetá en esa época, que es una época ya pasada y muchos de esos grupos indígenas han cambiado radicalmente los objetos que ellos hacen o hacían, muchos de ellos ya no se hacen. Y Wipfli también ilustra en el libro algunos de esos objetos etnográficos que son parte de la colección que él llevó a Inglaterra. De modo que pienso que el libro es un buen aporte para la antropología colombiana y para la historia de Colombia. Y debemos además estar agradecidos con el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambridge por autorizar la reproducción de las fotografías de Wipfli. El cuarto valor agregado que queremos destacar es la retórica del capitán Wipfli en sus descripciones y el cambio de un ellos a un nosotros, momento que evidencia cómo el viajero logró vincularse con las tribus que analizaba. Este recurso le permite narrar en primera persona del plural lo que lo rodea y evidencia que se siente habilitado a describir las comunidades indígenas como si fuera parte de ellas. Wipfli, nos cuenta, vivió en sus malocas y pudo observar y registrar también y probablemente preguntar aspectos de la vida social de estos grupos que lo llevaría a realizar la primera descripción de conjunto del panorama etnológico de estos pueblos que tenían diferentes lenguas, pero a su vez compartían muchos aspectos comunes de organización social, por ejemplo la maloca, los sistemas de roza y quema, la cacería, la pesca, los rituales, la organización de cultura material, entre otros aspectos, y la práctica de una antropofagia ritual que también los describe con cierto detalle él, pero anotando
precisamente este carácter ceremonial de la vida ritual de los grupos que practicaban, aunque no eran todos, esta dimensión. Finalmente, y no menos importante, esta obra es traducida al español y editada en Colombia después de 107 años, lo que, reconociendo las mediaciones culturales del europeo, la hace indispensable para reconstruir la memoria histórica de los pueblos indígenas que fueron protagonistas en el Putumayo en ese periodo. Wipfen publicará en 1915 el libro publicado ahora por la Academia Colombiana de Historia en el 2022, es decir, más de 100 años después, en castellano por primera vez, libro que constituye una verdadera monografía etnográfica en el sentido que nos da cuenta de sus múltiples dimensiones: el medio ambiente, la maloca, la organización social, los rituales, la vida económica, la guerra y la antropofagia, la vida ceremonial del tabaco y de la coca, es decir, del mangadero, las prácticas curativas, etc., lo que lo va a convertir para que formase parte de la gran tríada de estudios etnológicos de principios de siglo. El primero, uno de ellos, el de Kurt-Grünberg, el alemán entre los Tucano, el segundo de Preuss sobre religión y mitología de los Huitotos, y el tercero, el que estamos comentando. En este punto, también aclarar que la obra contó con la colaboración de Juan Álvaro Echeverry para la revisión del vocabulario en lengua huitoto. Esperamos que este videoblog haya sido de su agrado. El libro El Amazonas Noroccidental, notas de algunos meses vividos entre tribus caníbales, del militar británico Thomas Wipfen, y editado por Roberto Pineda Camacho y Felipe Cárdenas Arroyo, puede ser adquirido en la cadena de librerías Lerner o directamente en las instalaciones de la Academia Colombiana de la Historia en el centro de Bogotá. Los invitamos a continuar visualizando las más de 100 reseñas que tenemos en la historia detrás de los libros. Apóyennos en nuestras diversas redes con sus likes y comentarios y compartan nuestros videos, recomiéndenlos a sus estudiantes y amigos, y si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Los esperamos en nuestra siguiente entrega sin falta. Un abrazo. Chao, chao.